Queridos hermanos, continuamos con esta pedagogía. Estamos viendo las consecuencias del pecado original. Ha traído muchas consecuencias para la humanidad. En ese sentido nos sigue diciendo el catecismo, como el pecado de Adán vino a ser el pecado de todos sus descendientes, todo el género humano es en Adán como el cuerpo único de un único hombre. Lo que nos dice Santo Tomás, que recoge el catecismo de la Iglesia, es que somos solidarios. El hombre es solidario, ya sea para el mal o para el bien. Eso ya no depende de nosotros, es que nuestra propia estructura humana es esencialmente comunitaria. Esencialmente comunitaria. Eso no es si yo quiero o no quiero, es que somos así. Y somos así porque somos imagen y semejanza de la Trinidad. Por tanto, por el pecado de Adán, toda la humanidad quedó comprometida, quedó también contaminada por este pecado, que no es un pecado personal, no, más bien, como hemos dicho, es una condición, un estado. Por esta unidad del género humano, todos los hombres están implicados en el pecado de Adán, como todos están implicados en la justicia de Cristo. Sin embargo, la transmisión del pecado original es un misterio que no podemos comprender plenamente. Es importante subrayar esto. El pecado en definitiva es un misterio, como todas las cosas sagradas, como todas las cosas en las que nos son reveladas, un misterio. En el fondo no entendemos plenamente esta realidad, pero es así, porque las cosas misteriosas nos desbordan, van más allá de nuestra mente. Nosotros podemos aproximarnos un poco, por eso son reveladas, y como tales las acojo, y sobre todo acojo la bondad, la grandeza de Dios. Por eso tuvimos ese origen en Adán, pero Jesucristo, que es el nuevo Adán, en Él somos redimidos, somos salvados, somos levantados. Si Eva fue causa del pecado, María, la nueva Eva, la llena de gracia, la preservada de ese pecado, en María somos nuevamente también por su unión con Jesucristo, por su intercesión. Ella como nueva Eva, también ella coopera en esta redención, en esta salvación. Cristo nuevo Adán, María nueva Eva, misterio de Dios. Es un pecado que será transmitido por propagación a toda la humanidad, es decir, por la transmisión de una naturaleza humana privada de la santidad y de la justicia originales. Por eso el pecado original es llamado pecado de manera análoga. Es un pecado contraído, no cometido, un estado y no un acto. No es un acto personal. Por eso hasta los niños están llamados también a ser bautizados. El bautismo es la puerta de la gracia, la puerta de los demás sacramentos. Yo no puedo recibir ningún otro sacramento si no estoy bautizado, porque es el primer sacramento que me lava los pecados, porque recoge aquella tradición de Juan. El bautismo de Juan era un bautismo de conversión, pero no solamente me lava de los pecados, sino que me constituye en hijo de Dios. Hijo de Dios, me constituye en templo del Espíritu Santo. Por tanto, me prepara para la vida sobrenatural, para la vida divina, para la vida de la gracia, para desde ahí comenzar un camino de configuración con Jesucristo. Y es por eso que el bautismo es necesario para la salvación. Dice San Agustín, el que te creó sin ti no puede salvarte, sin ti. Si yo no me bautismo, y de ahí que diga Jesús, dejen que los niños vengan a mí, dejen que los niños vengan a mí. A los mismos discípulos se los digo, nadie se lo impida, que nadie se lo impida. Dejen que los niños vengan a mí. El bautismo nos
quita ese pecado original, nos da un nuevo estado de gracia y nos pone en camino para seguir perfeccionándome en mi vida de fe. Aunque propio de cada uno, el pecado original no tiene en ningún descendiente de Adán un carácter de falta personal. Es la privación de la santidad y de la justicia originales, pero la naturaleza humana no está totalmente corrompida, está herida en sus propias fuerzas naturales, sometida a la ignorancia, al sufrimiento, al imperio de la muerte e inclinada al pecado. Es lo que el magisterio de la Iglesia llama concupiscencia. El bautismo, dando la vida de la gracia de Cristo, borra el pecado original y devuelve el hombre a Dios, pero las consecuencias para la naturaleza, debilitada e inclinada al mal, persisten en el hombre y lo llaman al combate espiritual. Por tanto, después del pecado original, el hombre ha quedado sometido a la ignorancia, al sufrimiento, a la muerte, a la tendencia al mal, a la concupiscencia, Con el bautismo ya estamos preparados entonces para iniciar una vida que es un combate espiritual, un combate. Con la ayuda de la gracia entonces podré vencer, y que comienza con el bautismo. La doctrina de la Iglesia sobre la transmisión del pecado original fue precisada sobre todo en el siglo V, en particular bajo el impulso de la reflexión de San Agustín contra el pelagianismo, y en el siglo XVI en oposición a la Reforma protestante. Pelagio sostenía que el hombre podía, por la fuerza natural de su voluntad libre, sin la ayuda necesaria de la gracia de Dios, llevar una vida moralmente buena. Así reducía la influencia de la falta de Adán a la de un mal ejemplo. Los primeros reformadores protestantes, por el contrario, enseñaban que el hombre estaba radicalmente pervertido y su libertad anulada por el pecado de los orígenes. Identificaban el pecado heredado por cada hombre con la tendencia al mal, que sería insuperable. La Iglesia se pronunció especialmente sobre el sentido del dato revelado respecto al pecado original en varios concilios, en el concilio de Orange en el 529 y sobre todo en el concilio de Trento en el 1546. Bien, ya en el siglo V, Pelagio decía que el hombre podía llegar a la santidad sin la ayuda de Dios, por su propia fuerza, por su propia naturaleza. Y es ahí donde le sale al frente San Agustín, que hizo un camino de conversión y que vivió una vida de pecado y que buscó en la filosofía y que se encontró con Dios y que dice, Señor, tarde te amé, y que dice, Señor, nos hiciste para ti y nuestro corazón camina inquieto hasta que descanse en ti. San Agustín más que nadie sabe que sin Jesucristo no podemos hacernos santos. No es posible sin su gracia, sin su ayuda, sin el auxilio de su palabra. Pues Pelagio decía, yo no necesito a Dios para llegar a la santidad, no necesito de su gracia. Yo me puedo santificar por mis propias fuerzas. Y al contrario, cuando surge la Reforma protestante, en el siglo XVI, en 1546, en esos tiempos, anterior a eso, Lutero decía que el hombre es radicalmente malo, esencialmente malo, que la naturaleza humana está totalmente corrompida. La Iglesia sale al frente y dice, no, el hombre es bueno, y es bueno porque ha sido creado por Dios, pero tiene una tendencia al mal, o ha quedado herido por el pecado, tendiente, como decía, a pecar, tendiente a caer en el pecado nuevamente. Pero que con la ayuda de la gracia se puede alcanzar la santidad. De hecho, los santos, la Iglesia los reconoce como tales porque entiende que esa gente, a partir del bautismo y de muchas pruebas y de sacrificio y de una vida en Dios, de una vida de oración y de lucha contra el pecado, lograron vivir en santidad
por su entrega. Por eso no todo el mundo la iglesia lo declara santo, es después de un estudio. Y aunque hay muchísimos santos que la iglesia incluso no conoce, pero aquellos que declara, lo declara porque ha hecho un estudio sobre su vida y se ha visto que ha sido una vida virtuosa, una vida en Dios, una vida en oración. En oración. Un duro combate. Ignorar que el hombre posee una naturaleza herida, inclinada al mal, da lugar a graves errores en el dominio de la educación, de la política, de la acción social y de las costumbres. Pensar que el hombre puede, como quien dice, construir su propio destino sin Dios, de que tenga una tendencia al mal, y hoy vivimos en ese mundo, en el mundo de la diosa razón, en el mundo donde el hombre se ha puesto en el lugar de Dios y cree que puede construir su propio destino al margen de Dios, al margen de su palabra, al margen de su ley. Pues cuando el hombre piensa así, acarrea muchos males sobre la sociedad, sobre la comunidad, porque piensa que por sí solo puede salvarse, puede construir su propio destino. Y no es así. Sin Dios no podemos llegar a la verdad. No podemos. Es imposible. Las consecuencias del pecado original y de todos los pecados personales de los hombres confieren al mundo en su conjunto una condición pecadora que puede ser designada con la expresión de San Juan, el pecado del mundo. Juan 1:29. Mediante esta expresión se significa también la influencia negativa que ejercen sobre las personas las situaciones comunitarias y las estructuras sociales que son fruto de los pecados de los hombres. No solamente hay una tendencia al mal en el orden personal, sino que hay un pecado estructural, un pecado del mundo. Y por ahí se oye, bueno, no se puede uno meter a la política porque todo el que se mete ahí está rodeado de una serie de limitaciones, de condicionamientos, que si usted quiere mantener la integridad, no puede. Pero eso también vale para todos. Tenemos una influencia del mundo, a nivel sexual. Cuántas imágenes perversoras, cuánta pornografía, cuánto de detracción de menores. En el mundo de la economía también, cuánto sugestionamiento. Hay toda una estructura de pecado, que me influencia, que me invita al pecado, que me invita al mal. El pecado del mundo, del que habla San Juan, el pecado del mundo. Y por eso también la iglesia habla de estructuras de pecado, que es importante saber también que tenemos un compromiso para tratar de transformar esas culturas de muerte y de pecado y entonces llevar un mundo según Dios. Esta situación dramática del mundo que todo entero yace en poder del maligno, hace de la vida del hombre un combate, un combate en lo personal, un combate también en lo espiritual. Bien, queridos hermanos, hemos llegado ya al final de su programa, Profundizando en la Fe. Recuerden, dejen que los niños vengan a mí, dice Jesús. Bauticemos nuestros niños. Con ese bautismo se nos perdona el pecado original. Nuestra alma queda nuevamente preparada para iniciar entonces, unido al Señor, este combate en lo personal y en lo social. Porque hay también un pecado del mundo, hay unas estructuras, hay unas influencias en los medios de comunicación que me invitan a vivir el pecado, a morir en el pecado. Y para vencer todo eso necesito de la ayuda de la gracia de Dios, de sus dones, de su fuerza, de su espíritu, para entonces poder salir triunfante y un día, como dice San Agustín, cantar victoria. Pues que el Señor, Dios Todopoderoso, les bendiga, les renueve, les proteja, les conceda sus dones, su gracia y su paz. El Dios que es Padre, Hijo
y Espíritu Santo. Amén.